Conceptos jurídicos fundamentales. Para comprender con mayor claridad qué son los conceptos jurídicos fundamentales, iniciaremos definiendo algunas palabras. Concepto. Deriva del latín conceptus, significa idea que concibe. Jurídico. Deriva del latín juridicus, que significa algo que se ajusta al derecho. Fundamental proviene de fundamentum, quiere decir motivo con que se pretende afianzar y asegurar una cosa. El jurista García Maínez los define como categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resulta imposible entender un orden jurídico cualquiera. Clasificación de los conceptos jurídicos. Existen muchas clasificaciones de los conceptos jurídicos, pero por este video nos centraremos en la clasificación de García Maínez, que los divide en supuestos de derecho, es una hipótesis de cuya realización dependerá en que se deriven consecuencias jurídicas o no, y consecuencias de derecho son efecto o resultado de un hecho cometido en el cual se derivan consecuencias jurídicas. Tenemos entonces que el enlace entre el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica es llamada ley de causalidad jurídica. En esta ley de causalidad jurídica encontraremos entonces cópula. La cópula es el nexo que une el supuesto jurídico con la consecuencia, los vincula. La cópula es el deber ser que liga a ambos. Esto, por ejemplo, el supuesto jurídico es robarle a una persona, la consecuencia de derecho de este acto será una pena privativa de la libertad. La cópula en este caso sería la misma pena. Posteriormente tenemos la definición de hechos y hechos jurídicos. Hechos. Según la RAE, los hechos son algo que sucede. Los hechos describen una acción pero no tienen trascendencia jurídica. Esto puede ser, por ejemplo, el clima, ver el celular, hacer ejercicio, pintar, etc. Por otro lado tenemos los hechos jurídicos. Estos hechos, a pesar de ser naturales o humanos, voluntarios o involuntarios, producen consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé, que va a generar derechos y deberes aún sin que esta sea la intención. Por otro lado tenemos los actos y actos jurídicos. Actos es la palabra que viene del latín actus y se refiere a todo lo que lleva a una acción de forma voluntaria. Por lo tanto, los actos jurídicos serían actos donde se exterioriza la conducta humana y la voluntad consciente del hombre, lo cual va a producir determinados efectos jurídicos. Habiendo comprendido esto, entonces podemos definir que la diferencia que existe entre hecho jurídico y acto jurídico es que, aunque ambos producen consecuencias jurídicas, el acto jurídico es el que resulta de la voluntad del hombre. A continuación definiremos entonces los negocios jurídicos. Un negocio jurídico es una declaración de voluntad que al exteriorizarse se plasma en un documento, un contrato, y este crea, modifica o extingue relaciones jurídicas. El negocio jurídico trae consigo la manifestación libre y consciente de la voluntad de una o varias personas que buscan que un fin sea reconocido y sea protegido por un orden legal. Por ejemplo, una compraventa de bien inmueble con garantía hipotecaria. Entre la clasificación de los negocios jurídicos podemos encontrar los unilaterales, por ejemplo, la promesa de recompensa, los bilaterales, por ejemplo, el mandato, los personales, por ejemplo, los contratos de servicio profesionales, los patrimoniales, por ejemplo, el arrendamiento, los traslativos, como ejemplo, la compraventa, los de mortis causas, como ejemplo, el testamento, los de entre vivos, por ejemplo, la donación, los gratuitos, por ejemplo, un mandato a título gratuito, los onerosos, como ejemplo, los mutuos con garantía hipotecaria y los conmutativos o las permutas, conocidas también como los trueques. Y eso ha sido todo por el video, muchas gracias por su atención.